Bueno, en este video te voy a explicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, para desarrollarlo, primero te voy a comentar ciertos conceptos que tenés que tener bien en claro. Primero, se utiliza solo en triángulos rectángulos. ¿Cómo te das cuenta cuando un triángulo es rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Uno de sus ángulos es de 90 grados, ¿sí? El triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y después tenés los otros dos catetos, cateto A y cateto B. Entonces, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y después tengo los otros dos catetos. Otra manera de darte cuenta cuál es la hipotenusa, porque es el lado más largo. Lo que tengo que tener siempre en claro que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Es el ángulo que forma un cuadrado. Este ángulo no es de 90 y este tampoco. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo. Si yo acá tengo un triángulo de esta manera, lo primero que tengo que identificar es el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados. Una vez que yo identifiqué mi ángulo recto, ahora digo, segundo paso, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado opuesto a mi ángulo recto. La voy a llamar H, ¿sí? Y los otros dos lados son los catetos. Cateto A y cateto B. Siempre la hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo. Bueno, ¿qué pasa si tengo el triángulo de esta manera? Lo primero que tengo que identificar es mi ángulo rectángulo, que es un ángulo de 90 grados. Una vez que ubiqué mi ángulo rectángulo, digo, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? El lado opuesto es la hipotenusa. Vamos a llamar H. Y aparte de ser el lado opuesto, es el lado más largo del triángulo. Después voy a tener el cateto A y el cateto B. Y por último, si yo tengo el triángulo de esta manera, lo primero siempre que tengo que identificar es mi ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Después me fijo el lado opuesto a mi ángulo recto, es la hipotenusa y a su vez es el lado más largo del triángulo. Después voy a tener el cateto B y el cateto A. Lo grafiqué de esta forma a estos triángulos porque generalmente uno aprende el teorema de Pitágoras, que ahora lo voy a explicar, con un triángulo de esta forma. Ahora, si me lo dan vuelta, ahí es donde los alumnos se pierden o no saben cuál es la hipotenusa. Y lo primero que tengo que identificar para saber cuál es la hipotenusa es encontrar mi ángulo recto. Después de ahí, el lado opuesto es la hipotenusa. Bueno, ahora voy a desarrollar el teorema. El teorema me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. A al cuadrado más B al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Vamos con este ejemplo. Acá me piden averiguar el lado de este triángulo y me dan los otros dos lados como dato. Para calcularlo a través del teorema de Pitágoras, lo que tengo que primero hallar es el ángulo recto. Bueno, en este triángulo, acá tenemos el ángulo recto que mide 90 grados y el lado opuesto a mi ángulo recto es la hipotenusa. O sea que a mí me piden hallar la hipotenusa. Y los otros dos lados son los catetos. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos, en este caso el cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Ahora, a mí lo que me piden averiguar, mi incógnita, es la hipotenusa, X. Entonces voy a decir X al cuadrado, porque es mi incógnita, va a ser igual al cateto A, el cateto A mide 5 al cuadrado, más el cateto B, que mide 12 al cuadrado. X al cuadrado va a ser igual 5 por 5 es 25 más 12 por 12 144.
la x al cuadrado, que es mi incógnita, que en este caso es la hipotenusa, va a ser igual a 169. Lo que yo tengo que despejar es x, tiene que estar sola. Entonces, el cuadrado, si la potencia, va a pasar como raíz. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. X va a ser igual a 13. Ya averigüé el lado del triángulo que me pidieron en este ejercicio, que en este caso es la hipotenusa. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde me piden uno de los lados donde no es la hipotenusa y utilizo este teorema. Vamos con este último ejemplo en donde me pide averiguar uno de los lados y me dan los otros dos. Para aplicar el teorema, lo primero que tengo que identificar es el ángulo recto en mi triángulo. Una vez que lo identifico, el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados, me fijo, el lado opuesto a mi ángulo recto es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa la tengo como datos. Lo que me piden averiguar es otro de los lados. Bueno, ¿qué me dice el teorema? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. El cateto A y el cateto B. Ahora, en mi triángulo, la hipotenusa la tengo como dato. Así que lo pongo 5 al cuadrado va a ser igual al cateto A, es indistinto, ¿sí? El cateto A, vamos a suponer que sea 3 al cuadrado, más el cateto B, que es mi incógnita, x al cuadrado. Ahora, 5 al cuadrado es 25, va a ser igual, 3 por 3 es 9, más x al cuadrado. El 9 que está sumando va a pasar restando. 25 menos 9 va a ser igual a x al cuadrado. 16 va a ser igual a x al cuadrado. 16 va a ser igual, el cuadrado de la x pasa como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16 es 4. 4 es igual a x. Ya averigüé uno de los catetos que me pedían.